Chicos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Camino al Éxito. En esta ocasión tengo con nosotros, como siempre, un invitado especial que va a mostrar su camino, su trayectoria y sus experiencias. Su nombre es Miguel Ángel Amar y actualmente se desempeña como Trade Development Manager en Monster Energy. Miguel Ángel, un gusto, un placer tenerte acá. Ojalá que sea una jornada que la pasemos súper bien, nos riamos, vivamos tus experiencias, nos las cuentes y eso, bienvenido. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias. Bueno, saludo a todos los que nos van a estar escuchando en algún minuto y agradecido por esta oportunidad que me estás dando. Bacán, bacán, qué bueno. Partamos entonces con nuestra primera pregunta, que es, ¿cómo te insertaste en el mundo laboral? Onda, Bueno, hagamos una línea, si se puede hacer una línea de tiempo con esto, bacán. bueno, en el mundo laboral vamos a separarlo en dos. Vamos a hablar del mundo laboral antes del mundo laboral. ¿A qué voy con esto? Bueno, mi experiencia parte bastante pequeño. Básicamente por necesidad de generar ingresos para mi familia. Mi papá, producto de enfermedades, quedó no evidente. Y me llevó a tener que empezar a tener que elaborar en ciertos lugares donde a mi edad pudiese hacerlo. Con 12 años era muy difícil. Básicamente, lo primero que logré hacer fue que, me acuerdo en el colegio, un día un compañero me dice, oye compadre, el viernes va a partir un curso de murga. Y yo digo, ¿qué es la murga? No lo sabía. Y me dice, bueno, es como es un tipo de mezclas de mucho malabarismo, música y cosas así. Y fui. Y básicamente aprendí lo que era el golo, que es un palo largo con dos palitos más cortitos que tú vas haciendo trucos. Y ese fue mi primer trabajo en la calle, básicamente haciendo malabarismo en la calle, después de más o menos un mes donde ya me sentía un poco más seguro haciendo estos trucos, partí generando ingresos. Básicamente no era malo, yo me acuerdo que en ese tiempo, mira, te hablo hace más de 20 años atrás, 32 tengo, así que 20 años justo. Ujú. Me hacía como 20.000 o 30.000 pesos en el día, básicamente después del colegio, que era bastante dinero. Y ahí lográbamos tener en el fondo las cosas que faltaban en mi casa. Yo estaba acostumbrado a un nivel de vida que fue cambiando muy drásticamente y no encontrar cosas básicas en tu hogar me llamaba la atención. Entonces como hijo traté como de siempre ayudando a mis viejos. ¿Cachai? Ujú. Bueno, luego de eso la calle era peligrosa, mi mamá siempre me decía, hijo, no, pucha, no lo tienes que hacer, no es necesario, no te expongas a eso y todo. Entonces dije, ya, ¿qué es más seguro que la calle? Algo cerrado. Claro. Y fui empaque de supermercado. Y ahí también, como empaque de supermercado, partí generando ingresos nuevamente, trabajando después del colegio, ¿cachai? Los fines de semana y todo eso. ¿Y cuándo parte mi vida laboral, como laboral? Parte a los 15 años. La laboral como ya como una, como formal, ¿o no? Como contrato, Va. parte a los Igual, 15 años. antes de llegar a ese punto, me gustaría hacerte una pregunta en las anteriores, que no son como las formales. Cuando tú te enfrentaste a esto, ¿fue porque querías ayudar en tu casa, po? ¿Cierto? Exacto. Fue directamente porque querías ayudar en tu casa y te costó mucho enfrentarte porque, o sea, creo que hacer malabares en la calle, o sea, también tiene que, o sea, te enfrentas a algo que no te habías enfrentado antes. ¿Cómo lo solventaste? ¿Cómo dijiste, voy, o sea, lo tengo que hacer? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo voy? ¿Qué hago? Mira, si algo me caracteriza a mí hasta el día de hoy, es que yo soy una persona muy segura de sí misma, desde muy pequeño. Y creo que eso, ver la necesidad en mi casa fue como decir, oye, si esta es la manera que yo tengo para poder ayudar, no tengo que tener vergüenza, no tengo que tener miedo, y tampoco era algo malo, ¿cachai? Y sí, quizá algo nuevo, yo creo que más podría haber sido por la edad un tema más de vergüenza de tus compañeros, que te vieran en el fondo haciendo malabarismo en la calle o cosas así, pero la verdad esto parte desde una necesidad Ujú. y la seguridad que yo tenía en mí, porque como te decía, 2 semanas de haber entrado a ese taller, yo ya estaba con un amigo haciendo malabarismo en la calle. ¿Cachai? En base a, Mira. siempre creo que fue el propósito. Yo entré a aprender eso para poder trabajarlo. Tengo una pregunta al respecto. Bueno, yo te dije, yo soy medio curioso y me gusta andar preguntando cosas. Esa capacidad que
tuviste cuando joven, cuando sea 12 años, de poder aprender algo rápido y aplicarlo, lo usas hasta el día de hoy, cuando Siempre, existen dificultades, aprender y comenzar a ejecutar de una. siempre. Bacán, Creo que, bacán. que la capacidad que tiene uno de poder aprender rápidamente las cosas o encontrar una solución a un problema no hace diferente al resto. Y creo que esa es una gran virtud que yo tengo. O sea, yo si veo un problema de algo, jamás me quedo con el problema o no cuestiono el por qué pasó el problema, sino que busco el cómo no sea un problema. Y creo que ese cambio de la vida también uno lo aprende porque uno es papá, soy papá de 2 hijos, y nadie te enseña a ser papá. Entonces, básicamente, tú vas aprendiendo día a día a ser padre, y eso genera que todos estos cambios rápidos eh, tienes que hacerlo por ellos prácticamente. Muchas veces, no sé, yo me acuerdo cuando pequeño mi papá me decía, ¿hiciste las tareas? Y uno decía, sí, y no las había hecho. Y ahora mi hijo me dice, no, no he hecho la tarea y tú tienes que, hijo, a ver, trae tu cuaderno, revisemos si lo hiciste, ¿cachai? Porque uno ya lo vivió, ya lo Sí, hizo en po, el fondo. sí. Pero adaptarse al cambio tiene que ver con eso, en el ámbito tanto personal como en el laboral. O sea, yo Muy bien. trato que nunca todo sea un problema o cuando exista algún problema, yo tener la solución A o B para atacarlo. Claro. Claro, no dejarle el problema ahí como problema, sino en verdad buscar las soluciones. Exacto. Bacán. Eso, continuemos, que te interrumpí con la línea de tiempo. No, tranquilo. Bueno, luego de eso, mi primer gran trabajo, en el fondo, fue a los Ah, 15 años. pero, vale, te interrumpí de nuevo, pero es que son dudas que tengo. En los empaques hay algo que me mencionaste tú en el prepodcast que me llamó mucho la atención. Llamó mucho la atención, que me gustaría sacarlo aquí a colación, que en el fondo había muchos más chicos que eran de empaque, pero tú ahí comenzaste a sacar tus dotes de la venta y como el amor de la venta que te comenzó a generar más ingresos haciendo el mismo empaque. Claro, bueno, eso tiene que ver con que yo siempre he pensado que uno tiene que hacer que lo vean como uno se quiere ver. Y Mm. básicamente, cuando tú te enfrentas a la competencia, y esto lo podemos hablar en todas las marcas que puedan existir de cualquier producto en el mundo, uno tiene que saber qué lo hace diferente. Y yo siempre he sido una persona bien, no sé si la palabra es como entradora o algo, pero siempre soy como el que te saluda y adicional te tira un chiste, genera como cierta relación rápidamente con las personas. Y eso me empezó a hacer un poco diferente. Y por otra parte, yo empecé a ver cuál era la falencia de mis compañeros, que la gente alegaba, ¿cachai? Cuando yo empacaba, yo me iba conversando con ellos y les decía, consulta, ¿qué le gustaría que nosotros mejoráramos como empaque? Y de repente la señora me decía que no me junten el aceite con el cloro. Algo súper lógico quizás, pero que uno al ser pequeño no entendía que el cloro con el aceite no podía ir juntos. Entonces yo decía, tiene mucha razón esta señora. Entonces yo me quedaba con eso y luego a las próximas personas yo nunca más les junté algo que no tuviese que juntarse. En el fondo ya empecé a separar sección de aseo, sección de abarrote, sección de congelado. Por ejemplo, las Bacán. bolsas. Y eso empezó a generar que la gente después dijera, no, pasemos por esta caja porque está él de empaque y él me empaca bien. ¿Cachai? Mm. Y esto es muy chistoso, pero todos los fines de mes tú ya conocías a la gente que iba, entonces tú decías, esta persona entrega tanta propina por llevarlo a su casa, y tú también tratabas de saludarlo antes, que te viera, para poder generar como el lazo, la conexión de que él se pusiera en la caja que tú estabas. Oye, qué interesante, porque ahí, o sea, técnicamente era como captación Exacto. de clientes, po, en algo que en verdad quizás uno no lo notaba, pero tú ya tenías una captación de clientes para tener como el ingreso más alto. Exacto, o sea, creo que eso siempre me hizo muy diferente porque básicamente yo trataba de buscar la oportunidad siempre de cómo poder mejorar mi trabajo y cómo poder generar mejores ingresos, ¿cachai? Y eso tenía que ver con la atención, con la calidad, con cómo yo pudiese ser diferente a mis compañeros, porque al fin y al cabo todos empacábamos, todos podíamos llevar un carro a la casa, pero yo empacaba de una manera distinta y hacía menos ese trayecto donde íbamos tirando la talla, hablábamos de la contingencia nacional, empezábamos a hablar de fútbol, de lo que fuera un poco más o menos, y al fin y al cabo también las personas decían, oye, es estresante ir al supermercado, pero por lo menos la propina que le doy a este joven
más allá de que la invierta, la pierda, o como queramos poner el nombre, se la entrego. Pucha, de todo lo estresante que viví, por lo menos me sacó también de ese estrés. O sea, no nos fuimos hablando de nada más que él se sintiera en su zona de confort, ¿cachai? Yo muchas veces, y esto tiene que ver como, si tú te das cuenta, nadie cuando tú entras a algún lugar te hace sentir en una zona de confort. Y eso creo que es un problema que nosotros tenemos como sociedad. O sea, todos te preguntan, hola, ¿cómo estás el día de hoy? Bien. Claro. Pero esa es la palabra clave y es como la que cierra toda conversación. Y es, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Eso es lo máximo que puedes llegar a indagar en una zona de confort. Pero es distinto cuando tú le dices, hola, ¿todo bien tu día? ¿Todo bien en tu casa? ¿Todo bien en tu lugar de trabajo? ¿Cómo estuvo tu día laboral? Eso va generando zonas de confort. Y la gente empieza a Total. decir, oye, ¿qué percepción tiene esta persona o qué necesidad tiene de saber de mí? Pero me tranquiliza poder desahogarme muchas veces, ¿cachai? Y poder decirle, oye, tuve un mal día, o ¿sabes qué? El día de hoy me pasó esto en mi casa, o no, me pasó esto en mi lugar de trabajo, y de repente sin conocerlo, generaste un lazo por llevarlo a una zona de confort. Qué bacán lo que mencionáis, porque creo que desde el primer contacto que tuvimos hasta los últimos, ahora que lo mencionas, no me había dado cuenta, pero en verdad, todas las veces que hemos hablado como para solarnos, siempre buscas el más allá. Oye, ¿cómo está tu día? Ahora cuando recién nos conectamos, también, oye, ¿cómo ha estado tu día? Y hablamos también de un poco, me contaste tu día, como que claro, hizo como ese saludo mucho más ameno. Es que eso también hace que tú lleves a una persona a una zona de confort donde sienta confianza, sienta una conexión a poder en el fondo entender cualquier cosa. Mm, Y esto te lo digo porque yo toda mi vida he trabajado en venta y creo que la venta parte de esa base. ¿Cachai? Y si me preguntáis a mí cómo yo lo aprendí desde mis primeros trabajos no formales. ¿Cachai? total, total. Y pregunta, ¿alguna vez ya en tu tiempo actual, tú te preguntaste eh, que en el pasado tú ya manejabas como el valor agregado? Como, oye, cuando empacaba daba un valor agregado extra y eso era lo que me traía como este ticket más alto aparte de mis compañeros, porque era un valor agregado, porque tú lo mencionaste, todos empacan, todos pueden ir a llevar el carro hasta la casa de las personas, pero tú tenías un valor agregado que no tenía el resto. Creo que eso uno lo entiende ahora, Claro. ya en los trabajos como más formales y que tienen que ver un poco más de mis últimos trabajos. Yo Ujú. al principio lo hacía por diversión y también lo hacía porque yo entendía que generaba más dinero. O sea, yo jamás pensé que esto era una herramienta o que era una estrategia. Yo siempre lo vi como que me funcionaba para conseguir más dinero. Y ahora, que en mis trabajos más actuales yo puedo ocupar eso, en poder decirle a una persona cuando yo la capacito, ¿cuál es tu diferencia emocional que tú tienes diferente a tus colegas? ¿Qué es lo que a ti te hace diferente? Porque básicamente, cuando tú te vas al rubro de servicios, hablemos de la venta de cualquier servicio, bancos. Todos los bancos venden cuentas corrientes, todos los bancos venden crédito hipotecario, pero ¿cómo yo como ejecutivo de cuenta voy a hacer que mis metas se logren? Siendo distinto, Claro, teniendo una atención distinto. personalizada, o sea, vendiéndome a mí como un producto en el cual mi servicio es el que yo estoy validando contigo y genera estas ventas o estos propósitos míos. ¿Cachai? Creo Qué que bacán, esa es la gran base de esto. qué bacán. Los que vayan a estar viendo este podcast, pronto vamos a hablar justo un punto súper específico que habla Miguel, que tiene que ver con banco. Así que, y que está interesante eso, está súper interesante. Vale, pues sigamos con la línea temporal, lo que viene ahora que ya es como el primer formal, trabajo formal. Mi primer trabajo formal, en el fondo, fue a los 15 años, en Telepisa, básicamente con un permiso notarial de mis padres para poder, en Ujú, el fondo, trabajar en este local que quedaba en Vicuña Maquena, con 10 de julio, ujú, ahí en la raza. En, Bueno, ahí yo me acuerdo que entro como pisero prácticamente a Telepisa, como pisero, luego fui cajero y empecé a entender un poco más allá el tema transaccional, tener conexión con los clientes, entender también que mucha gente cuando va a estos tipos de comida rápida, en verdad no es porque se llamen comida rápida, él espera que la comida sea rápida. En el mm, fondo no es que sea el paso, sino que es rápida la elaboración, no espero mucho. Y ahí también empecé a
a aprender otro ámbito de lo que ya venía aprendiendo, que era cómo lidiar con clientes enojados, que no me había pasado en ninguna de mis dos pegas anteriores. Porque si a alguien no le gustaba como tú hacías malabarismo, no te daba propina, y lo peor que te podía pasar cuando empacabas es que te dijeran, disculpe, para la próxima. ¿Cachai? Pero nunca me había enfrentado a alguien que me dijera, oye, estás haciendo mal tu trabajo, oye, ¿por qué se demoran tanto? Oye, ¿por qué pasó esto si yo no pedí esto? ¿Cachai? Y empecé como a entrar a un mundo también del problema y trabajar con clientes un poco más conflictivos. ¿Cachai? Bueno, luego de eso, prácticamente en Televisa trabajé mucho tiempo, llegué a ser jefe de turno en Televisa, de colega, y esto fue muy chistoso porque yo trabajé de los 15 más o menos, y yo era jefe de turno siendo menor de edad. Y era muy chistoso porque yo tenía que decirle a la gente un poco más grande que yo en ese minuto, que ya tenía sobre 18, oye, llegaste atrasado. Y ellos decían, oye, este cabrón chico me está tratando de llegaste atrasado, ¿qué se cree? Y mi jefe tenía la confianza en decirme, Miguel, tú eres puntual, trabajas, conoces la compañía, haces bien tu trabajo, ¿cachai? Quédate como jefe turno, que en el fondo era el jefe turno, era lo que había que hacer, era coordinar que no faltara gente en el turno, o sea, prácticamente tomaba ya todos los full time, se dividían los horarios, se entendían los turnos mañana y tarde, y yo como solamente podía hacer mañanas por mi edad, no podía hacer tarde porque por contrato no podía trabajar después de las 22 horas, mi jefe me ponía solo en turnos de apertura. Yo me tenía que preocupar del mise en place y hartas cosas que también fui conociendo, porque no era un rubro que yo buscara, o sea, no estudié cocina y trabajé en un lugar donde se cocinaba. Claro, llegaste a algo totalmente distinto. Pudiste aplicar, porque ya en el empaquetado en el súper, ya comenzaste a hacer cosas para comenzar a llevar las ventas. En Televisa, ¿tuviste algo así también? Sí, bueno, ¿Pudiste llevar como proceso que quizás no identificáis, pero lo hacíais para vender más? ahí lo que yo aprendí y tiene que ver un poco que se llama el upselling, que es la estrategia de poder vender más en el punto de venta y es el único minuto que lo tienes para hacer. Que es algo que en el fondo ellos te enseñan, pero no te dicen cómo se llama, o sea, solo te dicen, este es el minuto que tú tienes que decir, agranda esto, agregas esto. Pero muchas veces yo decía, ¿dónde está mi oportunidad acá? Si el cliente tiene que esperar por lo menos 30 minutos en un lugar caluroso, verano, por darte un ejemplo, y teníamos máquina de helado, yo le generaba la necesidad de decir, estimado, para que se le haga más amena su espera, tenemos todos estos helados a su disposición. ¿Le gustaría llevar alguno? Y automáticamente el cliente te decía, oye, sí, ¿cuáles son estos? Mire, hoy día hace calor, acá hay helados de agua. Siempre generar la necesidad, o sea, yo creo que parte fundamental de lo que yo fui aprendiendo sin saber, que eso yo te puedo decir ahora con creces, sé que es así porque yo lo viví, pero como te explico, lo viví sin saberlo, o sea, yo lo generaba por intuición. Era la manera de poder generar, que era generar la necesidad en un consumidor. ¿Cachai? O sea, nadie llegaba a comprar a una pizzería un helado, a menos que Claro, fuese el postre del helado. Pero yo tomé claro. esos 30 minutos de espera como la manera de que el tipo se tomara un helado mientras esperaba sus pizzas, y eso generaba que el tipo no tuviera ansiedad y estuviera preguntando cuánto faltaba, no se molestara si te retrasabas 5 minutos, ¿cachai? Oye, Miguel Ángel, ¿y por qué esto no lo, o sea, esto lo mencionaste a alguien en Televisa? La verdad, o sea, mi jefe, por eso yo creo que me dejó como jefe de turno, porque básicamente yo trataba siempre de generar más y quizás yo, como te vuelvo a repetir, sin saber, porque a la poca edad que tenía y la poca información que te podían entregar o que yo pudiese entender de la compañía, quizás en mis turnos sí se generaban más ingresos, pero yo lo hacía porque Mm. encontraba que era necesario para poder hacerlo. En- Pero ento- nunca mi jefe me dijo como, oye, en tus turnos se vende tanto más, que está diciendo que básicamente yo creo que él sí lo entendió de esa manera y por eso me dejó como encargado de un turno donde yo tenía que capacitar a la gente nueva, enseñar a los cajeros, ¿cachai? es que sabéis que estoy pensando en este momento porque encuentro que lo que hacía ahí, o sea, es brillante, ¿cachai? O sea,
Qué lata que ese jefe no haya dicho, oye, en el puesto de Miguel Ángel se genera mucho más ingreso que en los otros puestos. ¿Qué está pasando? ¿Qué está haciendo? Porque eso mismo lo podrían, o sea, yo he ido a comprar pizza y nadie me dice como, oye, mira, una paleta de helado. Porque uno siempre espera. Porque eso que hiciste tú, si lo hubiesen tomado, estarían todas las pizzerías replicándolo, porque no lo tomaron. Claro, pero eso tiene que ver un poco también con, bueno, uno muchas veces en todos los trabajos conoce gente. Yo nunca he tenido un mal jefe, pero Ujú, sí considero que hay gente que se quiere llevar el crédito y hay gente que también te cede ese crédito. Y uno en toda la vida laboral se enfrenta a esos dos tipos de personas. ujú, Quizás en ese minuto el jefe se llevaba el crédito él y básicamente en sus turnos o en el turno global se vendía más. ¿Cachai? Más que a mm, destacar como a la persona, sino que no se enfocó en el por qué pasaba, sino que agradeció el que pasara. ¿Cachai? claro. Uy, qué hagan. Me gustó caleta eso. Qué lata que no lo haga, porque sería bacán que te ofrezcan algo rápido para la espera y no existe. Mira, yo siempre he dicho, y siempre me ha tocado capacitar gente, yo creo que la base de esto, y creo que lo conversamos también en su minuto, yo creo que en Chile, en todas las empresas de venta, a ti no te enseñan a vender, sino que te exigen una meta. Y Claro. eso tiene que ver con que nosotros pensamos que al contratar gente, esta está apta para vender lo que sea, o para sea un servicio, sea un producto, pero más allá de los atributos, del código, del precio, está el cómo generar necesidad, que es básicamente el por qué alguien compraría tu servicio o producto. Y si tú no sabes amoldar tu producto o servicio a la necesidad de una persona, jamás te lo va a comprar. Nadie pasa por un mall y dice, oye, me voy a comprar ese auto porque me lo vi y me gustó. No, no, es porque el tipo tiene la necesidad de andar en vehículo, tiene familia que necesita subir, tiene que trasladarse a lugares más lejanos. Todo parte por una necesidad. Y yo siempre desde muy pequeño he tratado de entender las necesidades para poder que en todos mis trabajos, todo lo que yo pudiese hacer, pudiese moldarlo a la necesidad de las personas. Que creo que es la única manera de poder mostrar que nuestro producto o servicio les va a servir. Qué bacán. Qué bacán, qué bacán. Me gusta caleta. Qué bacán. ¿Qué viene después, po? Bueno, después de eso, en Telepisa, yo me fui de Telepisa porque mi tío, en el fondo uno de mis tíos me dice, oye, necesito como una persona de confianza que se venga a mis locales de artículos de cumpleaños que quedaban en el centro de Santiago. Mm, Yo dije, ya, aquí nos vamos a ir bien y todo. Era reponedor. Otra pega que jamás pensé hacer en mi vida, que ujú. empecé a reponer en el fondo todo lo que faltaba. Y empecé a ser reponedor, a reponer, tenía que subir diariamente. Y te digo, no, más que diariamente, yo creo que cada hora unos 5 pisos. Yo subía por hora 5 pisos, Ya, ¿cachai? Porque teníamos caleta. bodegas muy grandes. Y bajábamos con el producto a reposicionar y todo. Y era heavy porque la venta de ese producto es muy rápida. Mm, Y ahí también, pues, yo empecé como... Siempre a mí me ha llamado mucho la atención la parte comercial. Te voy a ser muy sincero en eso. O sea, yo puedo hacer cualquier pega, pero siempre la venta tiene que estar en algún tipo de... si yo voy a estar haciendo cualquier cosa, me sale mi dieta de vender. ¿Cachai? Entonces, yo mientras reposicionaba, empezaba a meterme en la conversación de la gente. ¿Cachai? Cuando empezaban, oye, mira este tamaño, o llevamos este otro tamaño. Entonces ahí yo entraba y le decía, pero ¿para qué lo busca? Porque si usted busca que este sea un producto para satisfacer este tipo de necesidades, debiese llevar este tamaño. Si usted quiere hacer este otro tipo de cosas, debiese hacer este otro tamaño. Y empecé como a asesorar a la gente. Y en eso yo le decía, por darte un ejemplo, de los vasos. ¿Y quiere bombilla o no quiere bombilla? Oye, sí, agrégame las bombillas, pero quiere bombilla que vengan con decoración o sin decoración. La decoración sale tanto más, pero puede ser personalizada. Y empezamos a generar upgrade automáticamente de una persona que quisiera comprar vasos y se llevaba sus vasos con bombillas personalizadas, el portavasos, la servilleta y empezamos a hacer una... Y ahí mi tío me dijo como, oye, déjate de reponer y ponte atrás del mesón. ya. ¿Cachai? Y yo dije, bueno, esto será un ascenso, dije yo, ¿cachai? Así espectacular. Bueno, quizás fue un ascenso de cargo, pero las lucas siguieron siendo las mismas. Vale. Y empezamos a generar mucha venta. Y me acuerdo que llegaba gente a comprar y muchas veces buscaba mi atención. Pues eso era genial, mi tío se reía porque
entraban, gente que a lo mejor trabajaba en empresas cercanas al centro de Santiago, iban a comprar y era como, oye, ¿está Miguel por casualidad? Sí, ahí está. Hola, ¿cómo estás? ¿Te acuerdas que yo vine hace un mes para el cumpleaños de mi hija? Sí, ahora tengo el cumpleaños de mi suegra. ¿Qué me recomiendas? Y empezábamos a armar el cumpleaños. ¿Cuántas personas son? ¿Qué buscas? ¿Qué tipo de experiencia le quieres generar? Yo me acuerdo que nosotros fuimos, bueno, este tipo de empresas era muy visionaria en las maneras de celebraciones. Hasta el día de hoy siguen existiendo como los disfraces y cosas como de tendencia. Yo me acuerdo en su minuto los hielos luminosos. ¿Vale? Unos hielos luminosos que tenían el costo para hacer cliente de 1.000 pesos cada hielo. Vale. Y tú te mueres la cantidad de hielo falso, porque es un hielo falso, es un hielo luminoso, que nosotros vendíamos. Por solamente exhibirlo en un vaso, que también era algo que yo decía, ¿cómo le muestro a un cliente un producto? Porque básicamente decía hielo luminoso. Entonces, ¿cómo le muestro al cliente lo que hacía ese hielo? Entonces yo andaba con un vaso en la mano, con agua, exhibiendo el hielito a toda la gente que pudiese mostrárselo para que lo llevara. Y yo decía, vender en hielo falso a 1.000 pesos y vendíamos cajas de hielo falso. ¿Cachai? Porque era algo novedoso, algo innovador, y que la manera de comunicarlo generaba la necesidad de las personas de decir, oye, me gustaría que mi carrete o mi fiesta se viera de esa manera. Claro. ¿Cachai? Porque en el fondo nadie iba a entrar a una tienda de artículos de cumpleaños a comprar un hielo falso. No, pues sobre todo si era un producto nuevo, o sea, no sabían que existía. ¿Cachai? Y yo te hablo que eso básicamente debe ser hace unos 16 años atrás. O sea, si tú me preguntáis ahora cómo yo creo que todas las empresas ahora sí publican sus productos de alguna manera mucho más lúdica o entretenida, que hace conocer el para qué es. Claro. Hace 16 años atrás, una empresa del centro de Santiago de artículos de cumpleaños, lo que más tenía era exhibiciones planas, donde existía el modelo ya todo desteñido del diseño de hace 5 años de Superman, por darte un ejemplo. Imagínate. ¿Cachai? Y te decían, eso es lo que podemos lograr. Y con la gente que está de moda ahora, ¿cachai? O sea, básicamente a lo que voy yo, las maneras de comunicar hace 16 años eran muy distintas a las que nosotros podemos encontrar ahora. Qué bacán la visión que tení. Como que sabéis que estaba pensando ahora, sería bacán salir con Miguel Ángel como a recorrer lugares y como ver como errores, como en tiendas y decir, a ver, ¿cómo se solucionaría esto? Porque Bueno, eso me gusta hacerlo bastante, la verdad. bacán, podríamos planear una salida un día y la grabamos. Ningún problema, ningún problema. Bueno, luego de que me fui de ahí, porque obviamente yo quería poder tener un poco más de estabilidad económica, llegué a la Cristalería La Paz. No sé si la conoces tú, la Cristalería La Paz, que hay en Artesanos con Avenida La Paz, al lado de la Vega Central. No la conocía. Y yo llegué como reponedor también. Y a reponer algo totalmente distinto a lo que venía trabajando, que era cristalería. O sea, hablemos de vasos, platos, cubiertos, ¿cierto? Ollas. Aprendí muchas cosas que ahora me sirven que soy casado. O sea, en cómo se llaman ciertos elementos de la cocina y todo eso. Y bueno, ahí también partí mi trabajo como reponedor y todo. Y me acuerdo que yo tenía un jefe, que era como el jefe de los reponedores, que él me decía lo que yo tenía que hacer. Y a mí no me gustaba mucho eso porque, o sea, no me gustaba que me dijera lo que tenía que hacer, sino que esperar que me dijera lo que tenía que hacer. Porque yo perdía mucho tiempo. Yo encontraba que yo perdía mucho tiempo en esperar que él me dijera, oye, hace esto, si lo terminas, avísame. Pero nunca teníamos como un planograma de lo que debiésemos hacer como en el día. Te cacho. Entonces, yo empecé a entender que mi pega era monótona. O sea, todos los días tenía que reponer los mismos platos, limpiar las mismas cosas, y empecé como a hacer el trabajo yo. Y me acuerdo que el jefe, el dueño, un día llega y se enoja conmigo porque me pilló parado en un lugar porque yo estaba esperando que esta persona me dijera qué tenía que hacer. Me dijo, espérame acá, y yo estaba parado. Y me acuerdo que llega esta persona y me dice como, oye, yo no te pago para que tú estés parada, sino que te pago para que tú generes trabajo. Y me empezó como a... No con grabado ni mucho menos, pero sí me hizo entender que yo no estaba haciendo bien mi trabajo, de alguna u otra manera. Y yo le respondo como muy soberbiamente, como niño, en el fondo, la única persona que me grita es mi papá, o que me puede retar es mi papá.
no usted. Y si usted se cree con la potestad de poder retarme porque me paga un sueldo, hasta acá no llegamos, le digo. Y sobre Vale. todo, y le empiezo a explicar, y le digo, y sobre todo porque esto no es mi culpa. Usted me dijo que él me tenía que decir qué hacer. Yo le acabo de preguntar, vengo llegando, me cambié de ropa y me dijo, espérame acá para decirte lo que tienes que hacer. Y eso estoy haciendo. Pero si usted no lo entiende, dejemos esto hasta acá. Y ahí llevaba prácticamente como 2 meses. Ujú. Y yo me acuerdo que, bueno, empresa antigua, te llamaban, no sé si te acuerdas tú, Cristian, pero te llamaban como por teléfono, estos teléfonos que tenían como una conexión a parlantes dentro de las salas de venta. Sí, 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 sí. Y era ese nivel de tiempo. Y me acuerdo Vale. que yo me fui a cambiar de ropa y dicen como, Miguel Amar a la oficina. Y dije, vamos, me van a desvincular. O sea, si yo le acabo de decir al dueño que me va a desvincular, eh, lo va a hacer. Y me acuerdo que llego a la oficina y también soberbiamente le digo como, ¿dónde le firmo para poder irme? Evitémonos más malos ratos. Así como ya, ¿cachai? Ya. Y me dice, no, pero siéntate, quiero conversar contigo. Me dijo, mira, nunca nadie me había hecho entender que yo estaba equivocado, de la manera que tú lo hiciste. Y yo le digo, ¿cómo? Sí, me dijo, así que te quiero hacer partícipe un poco más de responsabilidades, me dijo. Yo he visto tu trabajo y la verdad, a lo mejor yo tuve hoy un mal día y me desquité contigo, pero yo he visto tu trabajo, las maneras con las que gestionas, tu conocimiento, me dijo, de aprender, o sea, tu manera de aprender rápido las cosas. ¿Te gustaría ser el administrador de la cristalería? Y yo como que decía, tengo 17 años. Eh, Le acabo de decir que el único que me gritara a mi papá y que prácticamente no lo iba a pescar nunca más. Será una broma, le digo yo. Claro. Y me dice, no, no es una broma, me dijo, te lo digo en serio, me dijo, porque me gusta tu actitud y creo que contigo podemos llegar muy lejos. Así como que depositó mucha confianza en mí. Y eso me pareció Ujú. muy extraño y emotivo a la vez. Y en esa, como, ¿por qué digo motivo? Porque yo también decía, yo no tengo plata para poder comprarme ropa distinta, porque básicamente él me entregaba poleras y en la conversación me dijo, de mañana no tienes que venir así, tendrías que venir con camisa. Mm. Y yo, Vale. yo me acuerdo que humildemente le digo, no tengo dinero para poder comprar camisas, no, usted me paga el sueldo como en 2 semanas más, le digo, entonces no tengo plata. Y él me pasa plata y me dice, toma, anda a comprarte camisas para que mañana llegues formal, semiformal. Mm. Ya. Yo fui, me acuerdo que llamé a mi papá y le digo, papá, ¿sabes qué? Estoy súper nervioso, le digo, me pasó esto, le cuento la historia y no sé dónde comprarme ropa, pues, papá nunca me compró camisas, le digo, ¿cachai? Y me dice como, ya, hijo, yo me voy al centro y vamos a comprar. Y fuimos a una tienda y compramos las camisas. Y el día siguiente llegué y ahí tú te encuentras con otro tipo de obstáculos que yo no los visualicé en su minuto. Había gente que trabajaba por años con él, mucho tiempo. Ujú. Y llegar un niño con capacidades distintas muchas veces o con otro tipo de energía que llamó la atención, empieza a generar como ciertos roces dentro del equipo. Claro. Entonces yo empecé a entender que muchas veces uno tiene que ser muy humilde en este tipo de cosas y sobre todo hacer partícipes a todos de este crecimiento. Ujú. ¿Sí? Donde básicamente al jefe, a mi ex jefe, que en el fondo era por el que me retaron, Ujú. yo no iba a llegar con la manera de desquitarme con él. O sea, yo Claro. también traté de hacerlo un poco más partícipe de este crecimiento y todo. Y yo me acuerdo que ahí empezamos a negociar con proveedores. Él me empezó a enseñar a negociar con los proveedores, Virutex Ilco, Aluminio del Mono, ¿cachai? Cosas muy antiguas Ujú. que no sé si existen hasta el día de hoy, creo que Aluminio del Mono ya no existe. ¿Cachai? Y empecé a crear una propuesta de valor en los productos, ¿cachai? Donde nosotros empezamos a hacer cosas como, ¿por qué no se venden este tipo de cosas? Y no se venden porque en Chile la gente le gusta mucho la promoción. Entonces, básicamente empezamos a armar promociones, Ujú. y ahí tenía que ver con para qué sirve cada cosa. Si tú llevas una olla arrocera, necesitas una cuchara arrocera o un cucharón de palo. Por Claro. ende, empezar a generar estos combos te empezó a generar más ventas. Claro, el ¿Cachai? ticket comenzó a subir. Y el ticket empezó a subir. Entonces yo empecé como le dije, oye, vámonos a los combos, le decía el dueño. Y empezamos a hacer combos y después todo tenía... Y era chistoso porque tú mirabas el local y a él le gustaba mucho que se viera todo espectacular. Y desde que yo llegué todo tenía una cinta amarilla con rojo que decía oferta. Ya. ¿Cachai? Pero él, y un día me dijo, mira, las primeras 2 semanas te odiaba, me dijo. Visualmente tenía mi local hecho pebre, no era lo que yo buscaba,
pero mi bolsillo te lo agradece, me dice. Así Bacán, que digamos con bacán. esa línea. Y otra cosa que empecé a hacer, que yo empecé como a tratar de subirlo al carro de la innovación, que tenía que Ujú, ver con generar su página web, generar ujú. contenido de videos, y algo súper entretenido, aparte de las redes sociales que no existían en ese minuto, era el canje televisivo de revistas. Mm. ¿Sabes? Entonces yo me acuerdo que llamé al Mercurio y les digo como, oye, mira, trabajamos en la cristalería, yo he visto que ustedes hacen ciertos espacios dentro de revistas donde ustedes como que muestran platos de ciertos chefs o muestran cosas, o me gustaría poder entregarles todos esos elementos y que ustedes solo nos mencionen. ¿Está bien? Y me acuerdo que me dijeron como, ok, listo, te llamamos. Como a los Ujú. 3 días llegó una chica, me acuerdo, una persona, y me dice como, hola, buscamos a Miguel. Sí, soy yo. Oye, mira, te queríamos comentar que nos llegó tu propuesta, nos parece bastante interesante, pero tú buscas dinero. Yo le dije, no, nosotros lo que buscamos acá es poder empezar a llegar a un público que no llegamos. Porque al ser tan antiguos, nos compraba el abuelito quizás de la persona que ya tenía una edad de 30 años ahora, nos compraba a Claro, su abuelito. Entonces, ¿cómo llegar a esa claro. persona de 30 años? Y en su minuto, yo me acuerdo, era el boom de los diarios. O sea, yo me acuerdo los fines de semana, la gente gritando el diario, y por otra parte tú pasabas caminando por cualquier comuna, y afuera de cada casa ya habían tirado el diario. La gente se suscribía mucho al diario. Era una manera de poder eh, estar conectado con el día a día. Total. Y eso nos ayudó mucho a empezar a generar mucha más gente a este reflex de generación, donde empezó Mm. gente de menos edad a llegar a la cristalería a encontrar todo lo que quisieran. Y ahí te daba risa porque llegaba gente y decía, oye, este vaso me recuerda a mi abuela porque mi abuela lo tenía en la casa de verano. Ah, ¿en Oye, serio? este plato lo tenía mi tío que falleció. ¿Cachai? Porque la cristalería jamás dejó de comprar los productos antiguos, sino que también fue innovando, Mm. pero mantenía los productos enlosados, ponte tú. Ya, Que, vale. que, que, Y que los que enlosados son muy como de abuelita, po. ¿Cachai? Pero en su Sí. minuto, sí, y hasta el día de hoy, y eso es lo chistoso, en su minuto era lo más económico y ahora vas a ser un producto muy caro porque es Sí, antiguo. po. Entonces, Sí, po. básicamente, tiene el cambio de generaciones, también tiene un cambio económico del valor de las cosas, porque en su minuto la palabra era como la gente de menos recursos podía tener como cosas enlosadas en su hogar. Ujú. ¿Cachai? Ahora como que todos quieren tener cosas enlosadas en su hogar, entonces ahora hay que subirle el precio. ¿Cachai? Y eso tiene que ver con la masividad. Y ahí también, como te digo, empezamos a generar como esa propuesta de valor. ¿Y dónde llegó el gran quiebre ahí con el dueño? Ujú. Yo empecé, me acuerdo que empecé a ver como los ingresos que teníamos, él estaba muy contento, y ahí yo nunca te he tocado esta parte en ninguna parte de la conversación. Pero recién ahí me di cuenta que uno trabajaba por un sueldo, que tenía que ver con que Mm, a mayor responsabilidad yo tenía que tener un mayor sueldo. O sea, era claro. mi lógica de niño, ¿cachai? O de joven. Y me acuerdo que le digo como, oye, jefe, pucha, me gustaría ver la posibilidad de aumentar un poco el sueldo y todo. Y su respuesta fue como, sí, mira, hay que evaluarlo, pero por el minuto no. Entonces yo le Mm, dije como, mira, yo voy a buscar trabajo y cualquier cosa te voy a estar avisando. Y ahí yo hice un curso de cajero bancario. vale. ¿Cachai? Después de mis horas laborales, yo me iba a un lugar a hacer un curso de cajero bancario. Y ahí yo hice muy buenas migas con el profesor. ¿Cachai? Así como tuvimos muy buena conexión también desde el día uno. Siempre yo ahí muy pendiente de las clases y todo. Y 2 días antes que terminara el curso me dijo, mira Miguel, dame tu currículum y yo se lo voy a hacer llegar a cierta gente, me dijo, de banco para que pueda entrar al mundo de banco. Bacán. Ese también fue. ¿Esto lo estudiabas en la noche después de la pega? Después de la pega yo me iba a hacer mi curso de cajero bancario. Bacán. Y ahí me acuerdo que te enseñaban el valor de las monedas tanto de peso, euro y dólar, te enseñaban perito en firmas, donde tú veías la caligrafía de las personas, de una firma o no, ¿cachai? Si correspondía o Ujú. no correspondía y todo eso. Bueno, terminé mi curso y me acuerdo que terminé mi curso y como a los 3 días me llaman por teléfono y me dicen como estimado, tenemos tu currículum acá, nos gustaría entrevistar. Ese mismo día me llaman de 3 bancos. Y yo fui a las 3 entrevistas y yo dije, bueno, acá yo no entiendo mucho qué hay que hacer. Entonces, el primero que me llame me voy a ir, dije yo. O sea, en eso yo Claro. siempre he sido muy sincero. Yo si te digo algo, mi palabra vale.
y si yo a una persona le voy a decir, me voy a ir contigo, lo voy a hacer y jamás iba a negociar con otra empresa mientras ya te hubiese dicho que sí. Claro. Y me tocó la parte difícil, pues, ir a hablar con mi jefe. Y me acuerdo que vuelvo y le digo como, oye, jefe, ¿te acuerdas que conversamos esto hace un tiempo? Ya ha pasado más o menos un mes. Y bueno, encontré el trabajo y me pagan esta cantidad de dinero y te vengo a decir que trabajo hasta este día. O sea, y yo tenía mi carta de renuncia, hecha en notaría y todo. Y él como que me dice, ¿pero por qué te vas? Me dijo, yo te puedo igualar eso. Y ahí yo, de verdad, y esto muy sinceramente, yo dije, qué lástima que una empresa te valore el día que te vas Claro. y no cuando tuvo Claro. la oportunidad de hacerlo. Y ahí yo fui muy sincero también con él y le dije como, mira, yo te di la oportunidad de más que retenerme o que me dijeras que era muy bueno, que no era lo que yo esperaba, sino que de poder pagarme lo que yo creía que correspondía. Es que ni siquiera le di un monto, sino que era como, oye, puedo ganar un poco más de lo que gano ahora. Y cuando se enfrentó a esta oferta me dijera eso, yo le dije automáticamente no, muchas gracias, te lo agradezco, creo que acá ya cumplí mi tiempo y quiero empezar estos nuevos rubros. Y ahí llegué a Corbanca, que era un banco que fue muy chistosa mi entrada, porque me acuerdo que me citan el día lunes a una sucursal y yo siempre juré que iba a una capacitación. Uh-huh. Y yo llegué mi primer día de trabajo y me dice mi jefa, me dice, hola, ¿de dónde vienes? ¿Qué experiencia traes? Y yo digo como, no, yo terminé mi curso de cajero hace una semana. No tengo experiencia. Me dice, ¿cómo no tienes experiencia? Si yo pedí una persona con experiencia, me dice, o sea, Vale. estamos en quincena prácticamente y es mucho el flujo de gente y todo. Bueno, me dijo acá a Los Leones y me pasa mi timbre, me acuerdo, que era el timbre de cajero, que era la herramienta más valiosa que podía tener el cajero, que era su timbre. Uh-huh. Y me dicen, estos son tus compañeros, adelante. Y a las 9 en punto empieza a entrar la gente. Ah, pero sí, de una a Los Leones. Y mi inducción fue en terreno. O sea, mi inducción jamás fue atrás de alguien o alguien atrás mío diciéndome lo que tenía que ir haciendo, sino que fue mi compañero trabajando en su lugar de trabajo, explicándome al frente de un cliente cómo trabajar. Qué heavy. Entonces yo recuerdo que me daba miedo hasta decirle pase a alguien en el banco porque yo no sabía qué hacer. Cuando llegaba alguien con un cheque, llegaba alguien con un depósito o algo, yo no sabía qué hacer. El código, cómo contar el dinero y todo eso. Y ahí empecé en el fondo a trabajar en el banco, a generar carrera y vuelvo a lo mismo. Siempre me llamó mucho la atención desde muy pequeño el tema comercial. Y en el banco, en el área de operaciones, como que los sueldos eran muy estandarizados y básicamente todos ganaban lo mismo. Y la manera de poder generar más ingresos era el área comercial. Claro. Y me acuerdo que en esto que conversamos de siempre estar como en conexión con otras personas, de saber un poco más allá de ellos, yo empecé a generar lazos con muchos ejecutivos de cuenta y sobre todo la gente de la sucursal. Que la gente era como la persona más importante dentro de la sucursal. Y un día, en la confianza, me acuerdo que le digo como, oye, ¿sabes qué? Me llama mucho la atención de esto y me gustaría saber cómo poder lograrlo. Y me dicen que, me dije, mi intención es pasar al área comercial y quisiera saber cómo poder postular o qué cargo existe. Y me dijo, mira, tal día va a venir mi gerente y yo te voy a llamar para que tú lo vengas a saludar y le comentes tu inquietud. Y dije, oye, súper simpático, o sea, no me dijo que no, básicamente me dijo, me va a ayudar. Bueno, como ese día que él me dijo, me llama por teléfono dentro al teléfono, ¿cierto?, del anexo, dentro de las cajas, y me dice, Miguel, ¿puedes salir que está el gerente acá? Y ya le comenté para que venga a conversar con él. Y básicamente yo cuando le digo la inquietud de, oye, me gustaría pasar al comercial, la primera pregunta que me hizo fue como, no, el primer requisito, yo le dije, ¿cuáles son los requisitos para poder ser un ejecutivo? Vale. Él me dice, ser ingeniero comercial. Ese era el número 1. Exacto. Y yo como que lo pienso y le digo, ok, pero eso ¿lo hace un buen vendedor? ¿O lo hace apto para el cargo? Y él me dijo, no, esos son los requisitos del cargo. Ah, ok, le dije yo, entonces yo no voy a poder postular, pero yo le aseguro que yo soy mejor vendedor
que ese ingeniero que podría contratar. Y como que eso a él lo dejó, porque no sé si te acuerdas, yo te dije, yo soy una persona muy segura de sí misma. Sí, Y, sí, sí. y yo como que pensaba por dentro y decía, lo pensé o lo dije, así como... Y me acuerdo que él me dice como, a ver, si te crees tan bueno, te vamos a poner una meta de seguros. Y si tú eres capaz de vender los seguros a los clientes, veamos qué se puede hacer. Y yo le dije, ok, ¿cuál es la meta? Por ejemplo, me dijo 5. Y yo el primer mes me acuerdo que llegó un día, me dijo, él me llamó y me dijo, ya, ¿y cómo te ha ido? Yo le dije, llevo 15. Y me dijo, ¿cómo 15? Si te pedí 5, me dice. Y le digo, sí, pero usted me dijo que 5 era el mínimo. Yo le No, sobrecumplí no para me que... dijo que había un tope, po. Exacto. O sea, usted me dijo mínimo 5 y yo llevo 15 y a lo mejor hoy día cierro un par más. ¿Y cómo lo estáis haciendo? Me dice, así como... Yo le dije, mire, lo primero que hice fue leer el seguro. Entender lo que el seguro hacía. Entender las coberturas del seguro. Buscar el mismo seguro en los otros bancos y saber qué diferencia teníamos nosotros con los otros seguros. Y poder explicarle a la persona, cuando me estaba haciendo el depósito, cobrando el cheque, por qué no tenía un seguro tan importante como este. ¿Está bien? Y yo empezaba, ¿y usted tiene, ya ha visto las noticias? ¿Ha visto que está el tema de robo cibernético? Podría tener un seguro o un seguro contra fraude, que tiene este costo, que es muy económico. ¿Cuál es la diferencia? Que si usted le roban, el banco automáticamente le cubre y después le hace todas las preguntas y después le hace el juicio. Pero si usted no lo tiene y le roban, esa plata siempre va a generar un interés. ¿Está bien? Entonces como que yo empecé a entender un poco cómo poder vender ese seguro. Y nos fue bastante bien. Bueno, yo me acuerdo que el segundo mes me dijo, bueno, si hiciste 15, espero que ese sea ahora el mínimo. Y el segundo mes hice como 20. Y él se reía porque me decía, tú no entiendes que las metas suben. Y ahí fue otro concepto que yo empecé a entender. Siempre me ha tocado Ujú. aprender en terreno las cosas. Y claro, si él Oye, me decía 5, después 15, después 20, yo nunca le hacía lo que él me pedía, siempre iba un poco más allá. un poco más arriba. Y Y todo esto, o sea, complicado, porque no es que salgas a vender como a la fila de los que están en el banco esperando, esto es no, en la misma en la misma caja. caja, o sea, el cliente llegaba a hacer un depósito o algo y yo tenía esos minutos para poder ofrecerle esto y decirle fírmeme acá. Oye, es ¿Está? que está peludo. Yo me lo imagino así como hacerle y, o sea, es un timing súper corto Es para que lograr ahí, el cierre. ahí viene la diferencia entre eficaz y eficacia. ¿Qué Claro, palabras claves son las que tú tienes que usar para poder cerrar una venta? ¿Está ahí? claro. Y bueno, básicamente después pasaron 2 meses y me acuerdo que me llama un día él, fue nuevamente a la sucursal y me dijo, Miguel, necesito conversar contigo. Me dijo, mira, quizás la manera de poder hacer carrera en el área comercial no sea directamente como ejecutivo y yo tengo la posibilidad de que tú seas asistente comercial. Yo dije, ¿qué significa eso? Y él me dice, en muy buen chileno, me dice, vas a ser el goma de los ejecutivos. Yo no sabía lo que era hacer el goma de alguien porque nunca había escuchado esa palabra, menos en el ámbito laboral. Y yo le Claro. pregunto, ¿pero qué es ser un goma? Y me dice, no, él es como el que soluciona los problemas o es el que siempre tiene que estar atento para poder hacerle como toda la postventa a estos ejecutivos. Era como el que lo ayudaba. Y yo le digo, oye, ¿cuándo partiría? No, me dijo, mira, te tiene que conocer la jefa, tienes que hacer la entrevista, me dijo, pero yo creo que tú calificas. Bueno, me acuerdo que hice mi entrevista. Me dijeron como Miguel, ¿sabes qué? Tú vas a ser la persona, vas a partir tal día y todo. Y empecé a ser asistente comercial en una sucursal distinta a la que yo venía trabajando y ahí por fin yo logré salir del área operaciones al área comercial, que era algo que yo buscaba. Y yo siempre he pensado que uno básicamente tiene que estar en el lugar preciso a la hora indicada para que las cosas ocurran. Y básicamente también llevaba como un mes donde yo era asistente comercial y estaba aprendiendo el trabajo. Y una ejecutiva de cuentas me acuerdo que tiró una licencia. Ujú. Y en esa licencia mi jefa estaba como súper problemada y me dice como, pucha, necesitamos buscar a alguien del pool de cajeros para que venga, o sea, del pool de ejecutivos para que venga a cubrirnos.
Y dije, pucha, quizás esta es mi oportunidad de levantar la mano. Y yo les digo como, oye, yo puedo ayudar a hacer esto. Y me dicen, Miguel, tú tienes 2 meses de experiencia. Básicamente necesitamos una persona con más experiencia. Ok, le dije yo, ningún problema. Y pasaban los días, y yo seguía como toda la semana, los días lunes le decía, oye, pero ojo, yo te puedo ayudar, tranquila, veamos la manera. Quizás por cansancio me dijo que sí, no te podría asegurar, pero no fui nunca su primera opción. Vale. Entonces, básicamente un día me dice, ¿sabes qué, Miguel? Ya, listo, no te preocupes, tú vas a reemplazar la cartera. Y ahí me pasa una A cosa que ese nunca punto más... lo lograste, o sea, lo que veníais pensando hace un tiempo, ya llegaste al lugar. Po. ¿Qué queríais? Llegué para poder mostrarme. Y me acuerdo que el primer día como que me dicen, ya Miguel, tú partes el lunes, esto fue un viernes, me dicen, ya el lunes va a partir. Yo llegué mi día lunes en la mañana y me puse a hacer mi pega de asistente. Uh-huh. Y ella me dice como, no, tú no tienes que hacer esa pega, tienes que enfocarte en tu cartera de clientes. Y yo decía, ¿pero qué hace un ejecutivo entonces en la mañana? Porque básicamente yo era la persona que llamaba a los sobregirados y todo eso. Y ahí me di cuenta que había metas y que Uh-huh. existían cosas por hacer y cosas por gestionar, que habían cosas con clientes en el fondo, que no todo era un papel de, oye, se me olvidó mi tarjeta en el cajero, sácame otra, sino que habían papeles con liquidaciones de sueldo, con comprobantes de domicilio, con gestión de ingresar solicitudes de crédito a sistema y empezar a hacer algo mucho más administrativo y comercial a la vez. Claro. Y me acuerdo que como al tercer día, yo, sin entender nada todavía, me dicen como, Miguel, llevas 3 días sin cursar ni nada de dinero en el fondo de tu mente. Mm. Y digo, pero ¿cómo curso algo si no tengo nada? Entonces yo dije, ¿cómo puedo hacer esto? Y empecé a ver en Pero la cartera. ahí tampoco te hicieron como una introducción a lo que tenías que hacer. No, porque como te he dicho, todos mis trabajos me ha tocado aprender en terreno. O sea, Claro. básicamente yo tenía que mirar a mis padres y empezar a juntar las piezas. Y me acuerdo que empecé como a entender y mi compañera me decía, no, mira, tenéis que llamar, esta es la cartera de clientes que hay que llamar para ofrecer crédito. Y que te llame una persona toda la semana diciéndote, hola Cristian Parra, ¿cómo estás tú el día de hoy? ¿Quieres un crédito? No, muchas gracias. Chuta, mis primeros 15 llamados tenían que ver con eso, con que nadie quería algo. Entonces yo decía, ¿cómo vendo dinero? ¿Cómo vendo algo intangible? Que alguien no lo ve, sino que todos mis otros trabajos han sido de algo muy tangible. Claro. Y ahí partimos nuevamente con la palabra clave que es cómo generar la necesidad y llevar a la gente a una zona de confort. Y yo empecé a hacer algo que no todos lo hacían. Antiguamente la gente iba al banco, creo que eso igual se ha perdido ahora con todo esto de la tecnología, ¿cierto? Pero llegaba cualquier persona, don Juan, y llegaba don Juan y se sentaba y yo le decía, ¿me facilita su carnet? Pero eso, aparte de validar en el fondo que él era la persona que estaba conversando conmigo, yo veía en su carnet si era casado, si era chileno, ¿cachai? Entonces yo notaba todo eso como dato. Y yo empezaba, hola don Juan, ¿y cómo está su familia? ¿Tiene hijos? Sí, tengo 3 hijos, ya notaba, tiene 3 hijos. ¿Alguno va a la universidad? ¿Están estudiando? No, tengo uno en la universidad y 2 son más chicos. Uno en la universidad, 2 más pequeños. ¿En qué curso van? En tal curso. Y yo empecé como a armar mi base de datos adicional a lo básico que era el nombre, root y teléfono. Que en el Increíble. fondo era entender a tu cliente, conocer a tu cliente. Entonces, después, cuando llegaba don Juan, o yo llamaba a don Juan para ofrecerle un crédito, yo lo llamaba y le decía, hola don Juan, ¿cómo está? Bien. ¿Y su esposa, cómo ha estado? ¿Cómo ha leído con el curso que estaba tomando? Su hijo, ¿cómo van los estudios? Los más chicos pasaron de curso. Llevar a ese cliente a decir, oye, este ejecutivo, adicional a que me llama para ofrecerme algo, se preocupa de mi familia, se preocupa Claro. de lo que yo estoy viviendo en el día. Básicamente creo que eso fue lo que a mí me ayudó también a poder ser distinto en ese tipo de trabajo. O sea, Bacán, qué bacán lo que mencionáis. yo creo que acá, y esto es súper importante, yo cuando capacito gente siempre les digo, escuchar al cliente es la base de poder lograr nuestra negociación. Porque si tú no escuchas al cliente, jamás vas a poder entender lo que él busca, el cómo se siente, o para él, o para qué quiere él lo que va a adquirir contigo. ¿Cachai?
Y eso tiene que ver con cómo yo amoldo siempre mi trabajo a que sea entretenido y disfrutarlo. Yo tengo un dicho: si tú no disfrutas la venta, no puedes ser vendedor, porque tú no puedes andar estresado porque no llegaste a una meta. Tú tienes que saber entender tu trabajo y ser feliz con la venta. Oye, y Miguel, ¿qué opináis tú de esta llamada en frío que hacen de WOM, Entel? Porque como usuarios son horribles, ¿cachai? Son horribles. ¿Qué opináis tú desde el lado comercial? O sea, Yo creo que es una muy mala... eso no genera una experiencia. Yo creo que eso mata una marca. Y total. voy a ser muy duro con lo que te digo. Porque básicamente cuando te llama alguien y te dice, hola, te llamo de WOM, tú ya no quieres saber nada más de WOM. Si te llama de Movistar, te llama de Entel, de la marca que sea, tú ya no quieres saber más, porque te llaman tanto en el día que lo único que hacen es como molestarte, es la palabra. O Exacto, sea, exacto, eso es molestar. entonces no genera una necesidad. O sea, que te llame alguien para decir, saliste sorteado para cambiar tu plan a otra compañía con un 50% de descuento, no creo que mentir sea una técnica. Porque básicamente todos nos podemos portar de teléfono. ¿Cachai? Y creo que creo que la telefonía en sí está quedando muy atrás en estos temas de venta. O sea, estos tipos de llamados son muy molestosos, son spam Sí, prácticamente. son spam, así tal cual. ¿Cachai? Y siento que yo creo que las compañías de teléfono, si me preguntan a mí, a la rabia, como yo interactúo, debiese existir el plan familia, donde yo me preocupara de la persona, don Juan, y poder decirle, don Juan, recuerde que sus hijos necesitan un teléfono, acá está su plan familia, estas son las cuentas con las que usted puede contar, puede tener hasta 5 planes. En el fondo creo que la manera de poder generar más es conociendo a tu cliente, Claro, es amoldar claro, a la zona de confort tu producto o servicio. claro, total. Sí, importante. Ahí yo encuentro que hay un error gigante en cómo manejan comercialmente esa venta, porque es una venta en frío horrible. No, y aparte siempre te llaman en un minuto del día que Sí, no es el correcto. que no es el correcto, sí, en cualquier momento. Ha sido horrible, sí. Oye, en lo que te hice esa pregunta y se nos fue el hilo para otro lado. Vale, estáis mencionando de conocer al cliente cuando se sienta contigo, ibais apuntando estos datos y podíais, la próxima vez que lo hablarais con él, preguntarle cómo está su hija, cómo es la universidad, su esposa. En eso habíamos quedado, para que no. Sí, es que yo creo que esa es la base de la conexión, Mm, de lo que tú te diste cuenta hoy día. Yo cada vez que te saludaba sin conocernos, yo siempre te preguntaba un poco más allá. sí. Y ahí vuelvo a pensar que nosotros también somos un producto, Mm, básicamente. Y el cómo yo me diferencio o el cómo yo hago mi trabajo marca la diferencia. Porque yo siempre voy a tener una competencia dentro de lo comercial. La rueda existe, o sea, en lo que es bebida existen muchas bebidas, en lo que es autos existen muchas marcas, en todo existe mucha competencia. Pero claro, cómo tú te diferencias de la competencia es es importante. tu servicio, es el cómo tú generas el valor de tu trabajo y creo que el conocer al cliente es la base de poder llegar a una buena negociación. Oye, Miguel, ¿y qué viene después? Porque ahí, ya, a ver, ya estabas como ejecutivo, lograste lo que querías cuando entraste a caja. ¿Qué viene después de eso? ¿Qué pasa? Bueno, ahí ¿Cuál todavía no era decisiones sí? ejecutivo, Ah, no, está ahí como haciendo el reemplazo. estaba haciendo el reemplazo. Claro, reemplazo, reemplazo. Y bueno, me acuerdo que el primer mes se cierra y bajo todas estas técnicas que yo te comenté, yo logré mi meta. O sea, Mm, básicamente yo logré mi meta de cuentas corrientes aperturadas y de créditos entregados. Y esta ejecutiva siguió tirando licencia. Y mi jefa me dijo, Miguel, sigue con la cartera, no te preocupes, dale. Y yo seguí haciendo el trabajo y seguí cumpliendo y seguí haciendo todo. Y un día, como a los 3 meses, yo le pregunto a mi jefa, le digo, oye, pero ¿qué posibilidad hay que yo pueda ser ejecutivo? Porque no estoy ganando un bono, no estoy ganando nada adicional y llevo 3 meses gestionando y rentando lo mismo que un ejecutivo. Ah, yo pensaba que estabas ganando todo eso en ese tiempo. No, no, Ah, yo estaba como interino prácticamente. perfecto. Entonces me acuerdo que ella me dice, mira, tendría que conversarlo. Y lamentablemente no se podía hacer
porque la ejecutiva estaba tirando licencia, o sea, el cupo no existía. Claro, no estaba. Ella no estaba. Y aquí pasó algo súper entretenido, que básicamente a ella la ascienden a una sucursal X, y el requisito, que yo me enteré mucho después de esto, yo no lo supe el mismo día, pero uno de los requisitos que ella colocó para poder irse a esa sucursal era que yo fuese ejecutivo de ella, ¿cachai? Perfecto. Dentro de su equipo de trabajo. Entonces el gerente, volvemos al inicio del gerente, al que me dijo pasa como asistente comercial, el que me dijo que había que ser ingeniero, el que me dio la meta de los seguros y todo. Y me llama, me dice, mira compadre, yo no sé qué hiciste, ni cómo lo hiciste, pero ¿tú te acuerdas? Me dijo que una vez tú me preguntaste cómo se podía ser ejecutivo. Sí, y yo tenía una respuesta, me dijo que quizás fue lo que siempre nos enseñaron. Y fue, estos son los requisitos para que la persona tenga un cargo, pero jamás vimos las aptitudes que tenía esa persona para tomar el cargo. ¿Cachai? Sino que vimos solamente su perfil profesional. Y me dice como, no sé qué hiciste, ni cómo lo hiciste, pero te felicito, me dice. Nos acaba de pasar esto y necesitamos que tú asumas como ejecutivo en tal sucursal. Y yo quedé así como, no puede ser, o sea, lo que yo busqué desde que entré ya se me estaba otorgando. Y eso tenía que ver con todo lo que yo fui aprendiendo. O sea, básicamente haber trabajado haciendo malabarismo en la calle, haber trabajado en empaque, haber trabajado en Telepizza, llevarme esas experiencias de cómo generar la necesidad, la conexión con los clientes, entender que el cliente estaba aburrido de lo tradicional, de que alguien te llamara, de que te ofrecieran lo mismo, de que no hubiera solución. La típica respuesta de un ejecutivo de cuenta era como, no, llama al call center. Yo le decía, llámame en 10 minutos, lo llamo en 15 minutos y le doy la solución. Básicamente, mi servicio me diferenciaba. Y logré ser ejecutivo de cuenta. ¿Cuánto tiempo te demoraste desde que entraste a caja a ejecutivo? 2 años. 2 años, caleta. Sí, O sea, fue un gran proceso, po. exacto. O sea, fue como un Claro. año y medio, porque prácticamente yo estuve un año de cajero, 6 meses de asistente comercial y 6 meses de ejecutivo. Qué heavy eso que decís, porque al final eres súper enfocado, porque desde que entraste a caja tu punto estuvo siempre en ejecutivo. Porque comenzaste a hacer puras acciones para lograr eso. ¿Cómo poder mostrar que yo sí quería y podía ser la persona? Claro. Básicamente, y vuelvo a esto, siento que, no sé si pasará en todo el mundo, pero en Chile nosotros pensamos que si alguien viene de la mejor universidad va a ser muy bueno. Mm. Y si estudia en una universidad que no es tan buena, es muy malo. Y muchas veces es todo al revés. Entonces creo que las empresas debiesen entregar, más allá del perfil de lo que se busca, entender que hay gente que a lo mejor con menos estudio o de no universidades prestigiadas o prestigiosas, ¿cierto? Van a poder hacer un trabajo de muy buena manera. ¿Cachai? Porque yo creo, y siempre lo he dicho, nosotros tenemos que hacer que nos vean como uno se quiere ver. Y yo siempre me quise ver como ejecutivo. Entonces hice que toda la gente me viera como un muy buen ejecutivo. ¿Cachai? Para poder lograr mi propósito. Bacán. Vale, entonces, ahora ya estáis como ejecutivo. Exacto. ¿Qué Ahí, ocurre? ahí también, bueno, estuve como ejecutivo y empezamos a trabajar arduamente, ya con mi trabajo mucho más enfocado, a mostrar. Me atrevería a decir, y esto me enorgullece mucho, en todos mis trabajos siempre he podido destacar y básicamente esto no fue la excepción. O sea, yo pasé a ser uno de los 3 mejores ejecutivos a nivel nacional del banco. Imagínate. Y tenía que ver porque era enfocado en mis metas, enfocado en mis crecimientos, entender el cómo funcionaban las cosas. Y la palabra clave, cómo generar la necesidad en los clientes, de que tú eres la mejor opción. Y más allá de los problemas, y esto te lo comento porque básicamente yo considero que todas las personas que trabajan en venta se enfocan más en el problema o en la excusa de por qué no. Y eso tiene que ver porque, no sé, yo te hablo en banco todos los bancos tenían las mismas tasas. Y básicamente, ¿por qué un cliente prefería tomar el crédito en un banco o en otro? Era porque la tasa era más baja y iba a terminar de pagar menos en el otro banco.
Ujú. Yo básicamente te ofrecía un servicio de excelencia. Si Cristian Parra me llamaba y me decía, necesito un crédito, yo solamente sabiendo un poco de Cristian Parra podía saber si mi banco le iba a otorgar o no el crédito, Ujú. ¿cierto? Y yo le daba la seguridad a Cristian, muy soberanamente decirle, Cristian, tú necesitas el crédito, yo te lo voy a entregar. Dame 24 horas y te lo entrego. Pero si tú vas a llamar a otro banco, dímelo para yo no acelerar Claro, el proceso. mi proceso y en el fondo entras como al conducto regular, que en el fondo no era un conducto regular, sino que básicamente yo entraba a un conducto regular, pero ya generaba contigo la conexión de que tú sintieras el compromiso. Y Claro. básicamente, Cristian también sentía el compromiso porque Miguel era el que lo llamaba para preguntarle cómo estaba su familia, cómo, ¿cachai? Y todo eso tenía que Claro. ver este círculo de poder tener como una foto de éxito en las ventas, Mm. ¿cachai? Es que Yo, yo creo que cuando existe una conexión en la venta, también lo hace más sencillo, pues, hace generar como todo este preámbulo de conocer a la persona realmente, entender sus necesidades. No es como esa venta de tela en frío, po. es que si tú no conoces al cliente, y hay un dicho que dice, tú tienes solo una primera impresión para causar una muy buena primera impresión. Claro. ¿Cachai? Y en eso tiene que ver con que si yo no soy amable contigo, te puedo entregar la tasa más baja del mercado, pero hay gente que te dice, no me interesa tu servicio y prefiero pagar el servicio. Porque Mm. prácticamente el cliente decía, Miguel va a tener la solución a un problema cuando yo lo llame. Miguel me va a asesorar en mi problema. Miguel me va a guiar en mi problema. Miguel me va a acompañar hasta la solución de mi problema. ¿Cachai? Y eso tenía que ver con que en Chile también yo considero que las empresas de venta olvidan mucho la postventa. Y eso tiene, Mm. y la postventa es la que genera la experiencia. Claro. Porque cuando tú en la venta logras vender, ya cumpliste tu meta. Pero tu Sí. meta, el dicho chileno que es pan para hoy y hambre para mañana. Sí, Porque po. básicamente en la postventa está el lazo de poder lograr Largo eh, plazo, po. el largo plazo, la recomendación, ¿cachai? Y mi trabajo siempre fue muy enfocado a eso. O sea, yo jamás voy a hacer que tú el día de hoy cumplas mi meta, sino que yo te necesito de aquí hasta lo que más dure nuestra relación, Claro. ¿cachai? De cliente-empresa. Y eso es súper importante y también creo que las empresas muchas veces lo dejan de lado. La postventa va a ser una herramienta muy importante en la decisión de un cliente, para la recomendación, para la recompra, Total. ¿cachai? Qué importante, qué importante. Sí, bacán. ¿Qué viene? ¿Qué más viene, po? Bueno, después de eso, donde te conté que pude lograr hartas cosas, saqué muy buenos premios también dentro de la compañía y todo, eh, lamentablemente uno en el camino no se encuentra con buenas personas. Muchas veces lo partimos conversando. Hay jefes que se llevan el crédito y hay jefes que te dan el crédito. Claro. Lamentablemente acá me pasó algo que en su minuto no fue lo que yo esperaba de una compañía, sino que básicamente me encontré con una persona que no tuvimos el feeling correcto y más allá de todas las cosas que tú podías decir como trabajador, de mira, estos son los números de Miguel, eh, producto de la fusión de Corbanca con Itaú, salí. ¿Cachai? Se llegó se finalizó mi contrato. ¿Cachai? Y la verdad eso fue un golpe duro. O sea, Mm. para mí, con 18 años en el banco, me refiero yo, tenía 18 años en el banco cuando entré, Ujú. llevaba 5 o 6 años trabajando en el banco, fue como mi primer gran trabajo, ¿cachai? Donde yo crecí profesionalmente, donde yo pude capacitarme con ciertas cosas y anímicamente eso me afectó mucho porque Claro. era todo lo que yo tenía y de un día para otro ya no estaba. Y fue como un golpe con la realidad igual, po, ¿no? ¿Qué Sí, onda darte cuenta que... Porque igual erais chico, pues darte cuenta de no todos son buenos, pues. sí, yo creo que el gran problema de la decepción, de cuando uno se decepciona de algo es porque
esperabas mucho de esa otra parte. Y creo que acá fue lo que pasó. O sea, yo básicamente me encantaba mi trabajo, lo disfrutaba concho, pero también dejé de lado muchas cosas, como mi familia, como cosas súper importantes por siempre buscar el ser el mejor, ¿cachai? Y que no tiene que ver con un tema de competitividad, sino que tenía que ver con que al ser el mejor, yo tenía mejores ingresos, ¿cachai? ¿Y cómo hiciste para recuperarte? Porque eso fue un golpe. ¿Cómo hiciste para ir recuperándote emocionalmente después de ese golpe? Bueno, yo creo que acá, adicional a lo que yo te puedo decir que hice yo, la familia tiene mucho que ver. O sea, Mm. básicamente yo ahí ya tenía 2 hijos en mi vinculación. Eh, Mi señora también me apoyó bastante en todo este ámbito emocional y todo. O sea, yo no sé si llamar que tuve como una depresión, porque nunca fue tratada, pero yo muchas veces no tenía ánimo de hacer cosas, ni siquiera de levantarme, Mm. ¿cachai? Y básicamente yo con el tiempo dije, yo estoy haciendo todo lo que alguna vez critiqué, que fue ser conformista. Y no entender que si yo no tenía un propósito en la vida, jamás vas a poder ser alguien. Porque los propósitos son lo que nos mueven. ¿Cachai? Y mi señora me empezó a decir, y, amor, los niños, oye, siendo súper sincero, un día me acuerdo, se me olvidó ir a buscar a mi hijo al colegio. Porque mi cabeza estaba Claro, dando estaba en otro lado. vueltas, no entendía, seguía por qué me pasó a mí, si yo hacía esto bien, por qué me pasó esto a mí, y no salía de ese círculo, ¿cachai? Hasta que Heavy. me tuve que meter al agua fría, como se dice, y ahí llegué a trabajar a Uber, ¿cachai? En el Mm. fondo fue como la única herramienta que yo encontraba o la empresa o la aplicación que yo pude tomar rápidamente para poder seguir generando ingresos. Claro, como para volver a tomar el ritmo de generar ingresos. Ahí ¿Uber está. viene después de esta caída en el banco o viene después Santa Brasa? No, viene Uber. Viene Uber. Hablemos Sí. un poco de Uber, pues, ¿qué onda? Tomaste esta decisión de salir nuevamente a lucharla y fuiste a Uber. ¿Qué te entregó Uber? Bueno, Porque con la mentalidad que tienes, algo sacaste Uber seguramente. bueno, ahí también tenía que ver un poco con que Uber, al fin y al cabo, era una aplicación que te entregaba carreras, obviamente. En el fondo te entregaba la típica experiencia del traslado. Ujú. Y empecé a hacer exactamente lo mismo. De repente me acuerdo yo, porque llegué a un grupo de harto Uber y empezamos como a copiarnos las buenas prácticas. Y me acuerdo que uno me dijo como, oye, hay que tener agua dentro en unos vasitos de agua pequeñitos de marcas que tú puedes ver en el mercado, que son unos vasitos pequeños. Ujú. Y comprábamos eso nosotros, ¿cachai? Para poder tener como una excelencia en el servicio. Así como y yo te digo, o sea, yo creo que cuando partió Uber, que fue prácticamente cuando yo entré, nosotros también empezamos a generar la marca, porque yo siempre he pensado que los trabajadores, sean buenos o malos, son la cara visible de una marca, y eso es lo que genera una Totalmente. marca. Entonces yo Totalmente. decía, ¿cómo hacer que si Uber le va bien, a nosotros nos va a ir bien? Ujú. ¿Cachai? Y empezamos a generar como este valor de empezar a tener como ciertas cositas dulces, el agua, como te comentaba, de repente como, oye, todo bien, la conversación un poco más allá, el aire está bien, está mal, cosas que ahora tú en la aplicación tú ves que existen. O sea, Uber cuando Claro. partió, básicamente tú pedías un auto, y llegaba a tu puerta y te subía y te iba a dejar a tu destino. Sí, pues. Pero yo también creo que en su minuto nosotros fuimos visionarios y es algo que ahora la aplicación, cuando tú pides un Uber Black o un Uber de mejor calidad, de dentro, saliendo del X, ¿cierto? De lo que es lo Claro. tradicional, Claro. te pregunta como qué estilo de música quieres escuchar, si quieres conversar o no con Claro, el, con el con el conductor. conductor. Y creo que, siendo súper sincero,
yo antes de que existiera, con mi grupo de gente ya lo estábamos haciendo porque encontramos que ese era un buen camino. Y ahí vuelvo a repetirte, creo que yo siempre he tenido la particularidad de poder buscar soluciones o mejoras a cosas muy rápidamente. Qué bacán. Tú, Miguel, quizás hayas leído, pero tú cachas bien de user experience porque tú tienes demasiado de UX, de experiencia de usuario. Es como increíble, pero como que lo siento que es súper innato lo que tienes de experiencia de usuario. Sí, mira, la verdad yo creo que tiene que ver por todo lo que me ha tocado en la vida. O sea, Mm. si tú me preguntáis ahora, Miguel, a sus 32 años, partió desde haciendo malabarismo en la calle, remoneador, pisero, cajero, guardia. O sea, a mí nadie me podría decir cómo es un trabajo que yo haya vivido, porque prácticamente Claro, yo lo viví, ¿cachai? claro, lo viviste. Y eso siempre yo traté de amoldarlo a esta experiencia de usuario, como tú dices. Mm. Que yo creo, y esto es súper importante, que, ¿cuál es el peor cliente por una empresa? No sé. ¿Cuál es el peor cliente? Uno mismo. Porque uno siempre quiere que lo atiendan de alguna manera. Entonces, cuando tú trabajas con un servicio o con un producto, yo tengo que hacer o que debo atender como a mí me gustaría recibir esa atención. Ah, ya te caché. Había quedado como perdido, pero ya te entendí. Entonces, el peor cliente que puede tener una empresa es uno mismo, porque yo puedo saber cómo no quiero que alguien me atienda. ¿Cachai? Oye, eso está súper importante. Claro, totalmente. Uno sabe cómo quiere que no lo atiendan. Exacto. Entonces, Entonces, ese puede ser un punto de partida para tener una mejor experiencia. exacto. O sea, yo siempre trato de cualquier cosa que yo tenga o el portafolio que yo maneje o la atención que yo te pueda entregar en el fondo, sea como a mí me gustaría que fuese. Bacán. ¿Existe, para todo esto que hemos hablado hasta ahora, existe o existió en algún momento influencia de tus padres o quizás que tú los viste hacer cosas que te llevaron a tener como tan dentro tuyo el comercio, procesos comerciales? ¿Existe algo que quizás los viste o quizás te inculcaron? Pucha, para mí el mejor vendedor que yo he visto en mi vida es mi papá. O sea, él siempre disfrutó la venta. Él fue Mm, vendedor viajero de muchas marcas de ropa. ujú. Y después tuvo él su propio taller. Él hacía la ropa de Polemic, Montaña Sport, Maui, en su minuto, Ah, antes de que perfecto. se hiciera en China. Y si algo destaco en el fondo de él es que él me enseñó a disfrutar la venta. O sea, Perfecto. si tú no disfrutas la venta, no puedes vender. No, No no, puedes no vender. puedes vender estresado. No, no te sale, no funciona. No, no, no Claro, existe una conexión entre el estrés y la venta. Y la claro. frase clave que él me enseñó fue eso. O sea, si no disfrutas la venta, no puedes trabajar en ventas. No puedes trabajar en venta. Es ¿Cachai? muy buena frase. ¿Y tú crees que verlo a él vender y cómo lo hacía y cómo disfrutaba la venta te ayudó mucho a que lo tuvieses desde Sí. chico? O sea, yo me acuerdo que mi papá realmente las vacaciones con él era acompañarlo a vender. Él me decía, hijo, oye, nos vamos a ir de viaje al sur. Y para mí eran vacaciones porque él me invitaba a almorzar, me sacaba dentro de Claro. lo que él podía, ¿cierto? Pero siempre yo tenía que acompañarlo a los clientes. Entonces yo desde muy pequeño lo fui escuchando, el cómo él empezaba a vender la ropa o las cosas que él tenía que venderle a esta gente de la mejor manera posible. ¿Cachai? Y otra gran frase que mi papá me decía desde muy pequeño era, hijo, de lo que tú hagas, debes ser el mejor. O sea, nunca te conformes con hacer un trabajo y que te paguen por ello, sino que trata de sacar el mejor provecho en conocimiento, en entregar un poco más allá de lo que se te pida. Siempre marcar una diferencia en eso. ¿Cachai? Y en verdad esa es una frase muy potente que me hace recordarlo día a día y que cuando yo evalúo algún tipo de proyecto o analizo mis metas, yo busco ser diferente. Yo busco no ser igual a otro, porque es la única manera de poder generar valor a tu trabajo. Qué bacán. Qué bacán, qué bacán. Qué bacán. Me gusta. Me gusta como que toda tu experiencia, o sea, lo que te enseñó tu viejo, quizás
no directamente como sentarte a enseñarte ventas, sino que te lo transmitía porque era su día a día. Y te Exacto, lo ¿no? fue transmitiendo porque era su día a día y tú como niño fuiste viendo cosas que comenzaste a aplicar desde los 12 años. Exacto. Qué Y, bacán. y algo súper importante también, y jamás debemos desconocer de dónde venimos o cómo aprendimos a hacer las cosas. A mí cuando me han preguntado ahora de que trabajo en Monster, me han dicho como, oye, ¿cómo aprendiste a hacer esto? Yo no tengo miedo ni vergüenza en decir, no, esto lo aprendí cuando fui empaque de supermercado, o cuando fui visero, o cuando hice un trabajo que a lo mejor mucha gente te podría decir, oye, ojo con que digas eso, porque no es bueno que lo digas. A mí me ha pasado, hay gente que me ha dicho como, oye, omite ese tipo de comentarios, enfócate del banco hacia arriba. Y yo les digo, sí, pero es que a mí el banco no me enseñó todo lo que aprendí. Yo Claro, me fui muy tú bien en el tuviste la banco experiencia de antes. porque toda esta experiencia que yo traje antes fue la que me hizo ser muy bueno. Sí, po. Sí, po. Sí, total. Mira, yo pienso igual que tú. Pienso igual que tú. Creo que no se debería omitir eso porque al final ese fue desde ahí hacia adelante. O sea, todo esto que fuiste aprendiendo. O sea, imagínate cuántos clientes atendiste en el supermercado. Exacto, Solamente imagínate solamente en un fin de mes cuántos clientes atendiste. Eso es exacto, muchísima, muchísima cantidad de gente. tal cual. Toda la experiencia que ganaste con pasaba uno, otro. Esas filas son enormes el fin de mes, po. Una Exacto. fila súper gigante, po. Qué bacán. Ahora, bueno, después de eso viene Santa Brasa, po, ¿o no? Después, bueno, después de Uber. Sí, bueno, ahí tuve, más que nada Uber me entregó muchas cosas, pero me faltaba la parte fundamental que era como salud, imposiciones y cosas que cuando uno es independiente no las tiene, ¿cierto? Y Uber Claro. pasa a ser un poco más independiente que dependiente. Y cuando tú tienes familia, muchas veces es importante tener este otro soporte, ¿cierto? Claro. Y aquí pasa algo muy particular. Empiezo a buscar trabajo y decía como, se busca cajero para restaurante. Ujú. Y yo dije, ok, vamos a probar suerte. Mandé mi currículum y dije, bueno, si trabajé como cajero en un banco, pucha, no creo que sea muy difícil trabajar como cajero en un restaurante. Aparte había sido cajero en Telepizza, creo que tenía como la experiencia. Y me acuerdo que me llamaron, tuve la entrevista, y ahí me pasó algo súper particular. Muchas veces estabas como sobrevalorado para un cargo como que para una empresa podía ser muy desde, Ujú. pero que yo necesitaba trabajar. Claro. Entonces yo le dije al tipo como, yo necesito trabajar, si tú me das el trabajo yo voy a ser la persona más agradecida y me comprometo a trabajar por lo menos un año. Y empecé a trabajar, me dieron el trabajo y empecé a trabajar. Y me acuerdo que llegué a una sucursal donde yo prácticamente era el cajero escondido con un cuadradito donde llegaba el garzón a entregarme el pago de la caja, sea con tarjeta, sea con efectivo, y yo cerraba las cajas, cuadraba mi caja y me iba. Y con el tiempo, no puede no tener algo comercial en su vida. En el fondo, eso es lo que a mí me mueve. Y me acuerdo Claro. que me acerqué a un administrador que nos hicimos muy amigos, que se llamaba Luis, y le digo como, Luis, ¿tú sabes cuál es el problema que nosotros tenemos en las ventas? Y me dice que vendemos poco. Efectivamente, vendemos poco, pero ¿tú sabes por qué vendemos poco? Porque nuestros garzones no son asesores de ventas. Y esa es otra palabra que yo ocupo mucho. Yo creo que ninguna persona es vendedora, sino que el cargo es vendedor. Pero yo debo sentirme un asesor, Ujú. porque yo asesoro a alguien en lo que yo vendo o lo que él quisiese comprar, ¿cierto? Claro. Y básicamente él me dijo, explícame un poco más de esto y empezamos a armar como un manual de atención de garzones, donde empezamos a entregarle al garzón herramientas que él tuviese platos base en su mente que generaron un monto en un ticket para que ese 10% fuese su propina. Y ahí viene el gran concepto de esto. Cuando tú le explicas a una persona que en el fondo el garzón no trabaja por su sueldo base, él trabaja por las propinas. Claro. Por ende, entre mayor ticket de venta tuviese la mesa, mayor propina tenía. ¿Cachai? Y eso empezó a generar que nosotros tuviésemos mejores ventas, mejores propinas y que los garzones estuviesen mucho más contentos.
¿Y cómo se lo tomaron los garzones cuando ustedes les propusieron esto? Bueno, Se mostraron como reacios y dijeron, sí, vamos, o sea... no, esto fue como, chiquillo, acá es súper fácil. Y yo muchas veces hago como la terapia de shock. Ujú. Acá hay dos opciones, no está yendo mal. ¿Usted quiere que nos vaya bien? Esa podría haber sido una de las opciones, ¿cierto? Decir, oye, nos está yendo mal como compañía, ¿usted quiere que nos vaya bien como compañía? Pero era mejor esta opción, que fue la que yo tomé. ¿Usted quiere ganar más dinero a fin de mes? Ninguno me dijo que no. Claro, obvio, porque es directo al bolsillo de ellos, po. Exacto. Entonces, cuando tú sabes tocar la tecla correcta en una capacitación, puedes mover todo, porque básicamente vas a tener al oyente escuchando de manera correcta, vas a tener garzones mucho más capacitados y entendiendo que su buen trabajo se ve bien remunerado. Mm. ¿Cómo lo haces para poder identificar esas teclas de cuál tocar? Porque esa tecla que acabas de mencionar, que es el bolsillo directo del garzón, obvio, si gana más, su familia va a estar mejor, sus hijos quizás que les gustaría tener algunas cosas, va a poder comprarle. ¿Cómo identificas como esos puntos? ¿Hay manera o te sale como muy de adentro? ¿Hay manera de poder identificarlo? Mira, la verdad no te podría decir esta es la fórmula, Ujú. básicamente es lo que yo siento en el minuto. Yo creo que eh, la palabra clave es como que es sentir, básicamente es lo mismo. Cuando yo estoy en una negociación, yo siento cuando la venta se va a cerrar o cuando se me está cayendo y qué debo decir para que eso no pase y poder cerrarla. Básicamente tiene que ver mucho con la experiencia adquirida, yo creo, que en el fondo me va a ir viendo un poco más allá de lo que de la comunicación que va existiendo. Qué bacán. Qué bacán. Sería muy bacán cómo encontrar esas teclas. Sería demasiado bacán como encontrar como la Es que fórmula, una creo que en mi matemática que te experiencia, diga. no hay nadie que no le guste sentirse valorado. Y creo que es súper importante entender qué mueve a cada persona. Claro. Y tocar la tecla correcta es poder entender a cada persona. O sea, en este Pero, caso pregun- era el rubro de garzones. ¿Cachai? pero pregunta acá en el rubro de calzones, por lo que ya te he conocido un poco, seguramente tú con ellos también hablabas mucho. Sí, pues también. Pues, o sea, yo Seguramente les conocía sus preguntabas cómo estaba realidades, su familia, todo. ya había una conexión, ya éramos un equipo también, entonces uno ya sabía los problemas que tenía, había hasta gente extranjera también que necesitaba generar lucas. Entonces cuando tú vas entendiendo la necesidad, puedes amoldar tu producto, servicio o capacitación en que eso mejore. Bacán, ¿Cachai? bacán. Saltémonos ahora a la feria laboral, porque después dejaste de trabajar en Santa Brasa. Bueno, Y, ahí pasó algo súper eh, extraño. ujú, Yo básicamente me salgo de Santa Brasa por motivos personales y digo voy a seguir buscando otro trabajo, necesitaba generar más ingresos y un día estoy en la casa y me acuerdo que llega mi señora y me dice como, amor, ahora el problema no es solo tuyo, es de los dos porque también estoy sin trabajo ujú. y debemos salir a buscar juntos trabajo. Y eso fue súper... escucharlo fue como que me descolocó porque en el fondo ya no era un problema, eran dos, Claro, pero la manera en la que ella me lo dijo era como que no, nunca fue un problema, sino que ahora era como que íbamos a estar mucho más tiempo juntos buscando un trabajo. claro. ¿Cachai? Y me acuerdo que empezamos como a la antigua, fuimos a imprimir currículum a un ciber y nos fuimos a una feria laboral, ahí en Providencia. Y yo estaba en una fila de 200 metros Ujú. de la entrada. O sea, yo estaba como a 200 metros de la entrada, o 300 metros de la entrada, estaba muy alejado de la entrada. Y recibo un llamado por teléfono y me dicen como, estimado, ¿te gustaría participar de una entrevista para una empresa de consumo masivo? Esto es porque habías dejado currículum antes, po, en otros lados, ¿o no? O sea, fue porque yo postulaba por LinkedIn en Mm. cosas que me fueron llamando la atención.
Y yo estaba con mis currículum en la feria laboral, en la fila. Entonces, yo me acuerdo que le digo al joven que me llama, sí, no hay ningún problema, y me dice como, pero debe ser hoy día. Y yo le digo, ¿ya qué hora? Y me dice, a las 12, y eran las 10 de la mañana. Vale. Y yo estaba en Providencia a punto de entrar a la feria laboral. Entonces le digo, sí, ningún problema, le digo, ningún problema. Y entramos rápidamente con mi señora a dejar el currículum adentro, a todo lo que nos fuese pareciendo que se amoldaba, lo que buscásemos y todo eso, y empezamos a entregar los currículums. Y yo miro la hora y le digo, ya amor, estamos justo, me tengo que ir. Y me miro y dije, oh, no tengo ropa como para ir a una entrevista. ¿Cachai? O sea, yo había ido con Heavy. una ropa más sport, semiformal, que para una entrevista, que era lo que yo venía acostumbrado después de trabajar en banco, ir muy Claro. formal. Seguro estaba incómodo como para ir a una feria laboral, pero no para una Exacto, pero no una entrevista. entrevista. Entonces mi Claro. señora me mira y me dice, ya, pero vamos a comprar una camisa. Y fui a una tienda en un mall y me compré la camisa. Le pedí a la señorita que me la planchara ahí mismo porque era donde yo me compraba la ropa anteriormente, entonces me conocía. Le dije, pucha, por favor, voy a una entrevista y necesito ir un poco más presentado, y me planchó la camisa y todo. Y llegué a esta entrevista y me acuerdo que me dice, llego, lo saludo, me dice, pasa, y me dice, escribe una carta de presentación. Ujú. Y yo me acuerdo que escribo la carta de presentación y le digo, me dice, cuando estés listo, como golpea la puerta o avísame. Y yo golpeo una puerta, llega él y me dice, estamos listos, y bueno, que te vaya muy bien, cualquier cosa te llamamos. Ah, ¿en serio eso? ¿Sí? Y yo dije, no puede ser. O sea, yo estaba en Ah, una yo feria pensé que habíais laboral. tenido la entrevista. No, ¿Fue no, eso solamente dejar una carta? no, la entrevista con él fue conocerme, así como, hola, ¿cómo te llamas? ¿Qué haces? Y escribe una carta de presentación para la empresa. Eso fue todo lo que me fue mi entrevista. Entonces yo escribí una carta y luego de eso me fui. Me dijo, te llamamos. Entonces, ¿Qué pusiste en la carta? ¿Se puede saber qué pusiste en la carta? bueno, yo me acuerdo que me presenté y me acordé de hartas cosas que uno hacía en el colegio, como la fecha en ciertos lugares, como, ¿cachai? La sangría que se llamaba, que de poder empezar a escribir y todo eso. Ujú. Y bueno, siempre, como soy una persona muy segura de mí misma, dentro de la carta, algún tipo de párrafo que escribí fue como, yo soy la persona que ustedes buscan, como, no sigan buscando, creo ser la persona correcta en, 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 en la necesidad que están teniendo como empresa, prácticamente. ¿Cachai? Y bueno, cuento corto, cuando la persona me dice como, eso es todo, yo me cuestiono y digo, ¿cómo eso es todo? Me voy y digo, acabo de dejar una feria laboral a la mitad Claro, por venir a un llamado telefónico que, que fue muy rápido, ¿cachai? claro, muy, muy rápido. Y me acuerdo que como a los 3 días me llama y me dice, oye, la marca te quiere conocer, le gustó tu carta de presentación. Y ahí recién él me hizo como estos test de psicológicos Ya como los de entrevista así laboral con el psicólogo y todo eso. ¿cachai? Y ahí me dice como, bueno, te quiere conocer la marca, y conocí al gerente general de la compañía prácticamente, y también me dijo como, oye, bueno, tengo que entrevistar a 8 personas más, así que cualquier cosa te vamos a estar avisando. Y te hacen la típica pregunta de, ¿por qué crees tú que yo debiese elegirte a ti como persona y no a otra? Ujú. Y aquí yo siempre creo que la mayoría de la gente empieza como a atribuirse que es la mejor persona en el sentido de trabajo. O sea, yo soy muy trabajólico, yo llego a la hora, eh, yo hago un muy buen trabajo, yo tengo mucha experiencia, por eso creo ser la persona. Y mi respuesta fue básicamente porque la próxima vez yo no voy a querer trabajar con ustedes. Bacán. ¿Cachai? Y fue como que muy entretenida esa respuesta, en el sentido de la seguridad que tú puedas tener de ti mismo en decir como, la próxima vez voy a ser yo el que decida no trabajar con usted. O sea, yo creo que esa respuesta no se la espera a nadie, ¿cachai? O sea, es No, como, yo creo que nadie, absolutamente nadie. entonces si algo me diferenciaba siempre en todo era ser distinto, esto no iba a ser la excepción, y iba a tomar la oportunidad, ¿cachai? Bacán.
¿Y qué pasa luego de eso? Porque ese, o sea, ese es un choque que o me dejan o no. No, Que- luego de eso fue como, bueno, muchas gracias por tu respuesta, Porque cualquier hasta cosa, ahí todavía no sabías quién era la empresa, po. no, nada. Todo era muy sin nombre y todo eso. Y me acuerdo que había pasado un tiempo prudente, más o menos un mes, y me llama esta persona y me dice como, el headhunter, ¿cierto? Y me dice como, hola Miguel, ¿cómo estás? Bueno, lamentablemente te comento que aún no tengo respuesta de la empresa, por ende no te he podido dar la respuesta a ti. Y yo siempre pensé que lamentablemente era como un no quedaste. Claro. Y me dice una palabra clave y me dice como, pero estás dentro de la terna. Y yo dije, bueno, si esta persona me dijo que tenía que entrevistar a 8 personas más, éramos 9. Por ende, si ya estoy dentro de la terna, ya hay 6 personas que no están contempladas. Claro. Y traté de ir motivándome ahí en eso, o sea, en seguir esperando, por lo menos fue como una... Claro, es como sigo en el juego. Sigo en el juego Claro. prácticamente. Y justo para Semana Santa, me acuerdo, que me llama él y me dice como, te felicito, quedaste. ¿Cachai? Y ahí parte un poco ya mi trabajo acá en Monster, después de todo este arduo camino y vaivenes. Que hagan- y qué cuando te dijeron es Monster? ¿Qué sentiste? Porque es una marca muy distinta a las que habías trabajado antes, porque Monster igual es una marca súper joven, pues, ¿cachai? Es como muy Sí, alineada bueno, hacia ti, es muy, muy joven. y es otra cosa que no tenía experiencia, que era consumo masivo. Claro. Ya, prácticamente yo había tenido en comida rápida, retail por el lado de la cristalería, bancario por el lado del banco, gastronómico por el lado del restaurante, y ahora venía el consumo masivo, que era otra vez algo nuevo. Ujú. Y acá te soy muy sincero, o sea, yo cuando me enteré que era la marca, obviamente me encantó que fuese una marca que yo sí consumía también antes de trabajar en ella, que entendía un poco el concepto de la marca y todo eso, pero tenía que ver con que llegó en el minuto preciso a mi vida. O sea, yo te digo, eh, básicamente cuando mi señora me dice como yo también estoy sin trabajo, me empecé a acercar mucho más a ella de lo que yo alguna vez puedo haber estado cerca. Puede sonar muy duro, pero ahí tú te das cuenta que dejas muchas veces de lado por trabajos la vida familiar, en el sentido de te consume mucho tiempo. Claro, ¿Cachai? consume mucho tiempo. Y Monster en sí, más allá de todo, tiene que ver con que yo aquí pude ser papá. O sea, prácticamente pude conectarme con mi hija que era muy pequeña, pude volver a estar con mi señora mucho más. Uber, yo trabajaba a los horarios distintos a ella, o sea, ella trabajaba en el día y yo en la noche. Claro. En el restaurante trabajaba muchas veces de apertura a cierre, entonces empezamos como no a tener esta vida familiar. Y Monster llegó en el minuto preciso porque llegó con una estabilidad económica, llegó con una propuesta diferenciadora del trabajo que yo venía haciendo, logró ser padre, como te decía, y por otra parte como retomar esta vida más familiar, ¿cachai? Que hagan. Que hagan justo con lo que hablabas de la familia y lo que hablabas de que quizás el trabajo de repente puede hacer que uno no se relacione mucho con la familia o quizás que puede hacer que la estabilidad emocional puede también jugarnos en contra. ¿Qué consejo tú como Miguel? Imagínate tú, el tú del pasado. Ándate bien atrás, imaginando tú en el pasado. ¿Qué consejo crees que podrías darle a ese Miguel en este momento? Que jamás se arrepienta de nada, que todo lo que le tocó vivir, sea bueno o malo, teniendo un apoyo familiar, las ganas de salir adelante, lo va a llevar al camino que busca. O sea, creo que ese es el gran consejo que yo te puedo dar, que jamás te puedas arrepentir de lo que viviste, porque todo eso te ayudó o a ser mejor o a aprender. Bacán. Y ahora pensando un consejo, no para ti del pasado, sino como para la gente que quiera iniciarse en el comercio, en las ventas, ¿qué consejo podrías darle? Imagínate a un cabro que esté saliendo del colegio, ponte tú, saliendo del colegio y decir, no sé qué voy a estudiar, pero quizás siempre me han gustado las ventas. ¿Qué consejo crees que podrías darle? Como
Yo creo que aquí Alguien que quiera. lo más importante es siempre tener propósitos en la vida. Mm. Y los propósitos van cambiando con el tiempo. Cuando uno es joven, quizás quiere disfrutar de viajes, carrete, o otro tipo de cosas. Y siempre pensar un poco más de grande, que los propósitos como van cambiando, ya cuando vas teniendo más responsabilidades, ya quieres tener tu casa propia, tener una familia, disfrutarlo. O sea, el gran consejo que yo le puedo dar a una persona que está partiendo es que jamás dejen de tener un propósito por el cual luchar. Bacán, bacán. Y ahora la pregunta final, Miguel. La final que cierra todo esto y es la que les hago a todos los invitados al camino al éxito. ¿Cuál crees tú que es la receta para el éxito? No considerando este éxito como tener 400 Lamborghini, mansiones, sino como lo que luchamos, lo que buscamos en la vida, como eso cuando tú fuiste a buscar que eras cajero y querías ser ejecutivo. ¿Cuál es la receta para el éxito? Yo creo que más que una receta es una palabra, Ujú. felicidad. Eh, para mí la receta del éxito es ser feliz. Si lo que yo estoy haciendo, sea en el ámbito personal o laboral, me está haciendo feliz, yo estoy siendo exitoso. Bacán, ¿Cachai? bacán. Y ese es como el gran consejo que yo les puedo dar. O sea, la felicidad es la palabra clave. Si no eres feliz en tu trabajo, no vas a jamás ser exitoso en tu trabajo. Si no eres feliz con tu vida familiar, no vas a ser no vas a tener una vida familiar exitosa. O sea, si no eres feliz en lo que hagas, nunca vas a poder ser exitoso. Total. Bacán. Qué bacán esas palabras que dijiste. Me gustan. No, pues, ya con esas últimas palabras que dijiste, solo me queda darte las gracias. Estuvo muy bacán. Ya llevamos 1 hora 42, imagínate. Para mí ha pasado volando. O sea, creo que he estado demasiado entrete, la he pasado muy bien. Espero que tú también este rato haya sido agradable para ti y que en verdad te haya gustado. Y nada, pues, eso, darte las gracias. No sé si queréis dar unas palabras finales para No, ir cerrando. también agradecerte a ti el contacto, la oportunidad de poder mostrar más allá de un crecimiento profesional o algo, la vida de una persona, o sea, en los procesos que a lo mejor le tocó vivir a alguien para estar feliz y contento en lo que hace el día de hoy. Creo que esas puertas no muchas personas las tocan y tú lograste como llevarme a mí esta vez a una zona de confort. O sea, todo lo que yo hice alguna vez en mi vida, tú lo estás logrando ahora en yo poder contarte como yo he vivido desde mis 12 años hasta te conté 20 años de mi vida prácticamente. 20 años, caleta. Qué bacán, estuvo muy bueno. Así que eso, vamos cerrando. Chicos, espero que este nuevo capítulo les guste. Estuvo súper interesante. Son, como dijo Miguel, 20 años que están resumidos en 1 hora 44, que pasaron 2 minutos ya. Y espero que lo disfruten, pues. Espero que lo disfruten y la pasen bien, al igual que como nosotros la pasamos bien. Así que nos vemos. Chao, 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 chao. Chao, chao.